Le damos gracias al Señor por darnos este tiempo, ¿sí? de poder adorarlo, como decíamos, con tanta libertad, ¿no? Con una expresión realmente de iglesia, ¿no? Con un mismo sentir. Y siempre me gusta que todos podamos ir a ser conscientes realmente de que tenemos un grande privilegio como iglesia, de poder alzar nuestra voz, ¿no? Y de poder pararnos, de levantar nuestras manos, de manifestar nuestra fe, ¿no? Y darle el lugar que Él se merece, no solamente en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que acá en la iglesia, ¿no? Darle un espacio, y como Él dice, ¿no? En su palabra, su presencia desciende en medio de su congregación cuando su iglesia le alaba, ¿no? Y esas verdades son las que no solamente cantamos, sino que tenemos en el corazón y sabemos que es así, que se manifiesta la presencia de Dios en medio nuestro, ¿no? ¿Y por qué sabemos y por qué entendemos esto? Porque evidentemente pasa algo, ¿no? Cuando su iglesia adora realmente con un espíritu quebrantado, ¿no? Más de uno podemos dar fe y habremos tenido la experiencia de que en una canción, de que en una adoración o en una alabanza podemos entender, ¿no? Algunas verdades y podemos decir, se nos caen las lágrimas, ¿no? Y podemos aferrarnos a esas verdades a través de estos coros, pero estos coros están en la palabra, ¿no? O sea que en definitiva lo que estamos haciendo, le estamos poniendo melodía a su palabra, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces la iglesia siente esto, que de parte de Dios puede realmente hacer de que su presencia desciende en medio de su pueblo cuando le alabamos y bendecimos su nombre. Amén. Muy bien. Bueno, en ausencia de mi cuñada y de su esposo, mi concuñado, los pastores de la iglesia, digo verdad porque no dije mentira, bueno, me toca compartir y realmente es un privilegio grande para mí cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo y me pongo nervioso, lo tomo con mucha responsabilidad realmente, porque sé lo que estoy haciendo. La palabra de Dios es transformadora, ¿no? La palabra de Dios es, y te voy a pedir, Mati, que pongas este versículo, que este versículo va a ser el lema de esta tarde, ¿no? Vamos a mostrar ahí en pantalla Salmo 119, versículo 105. ¿Lo leemos juntos? Dice la palabra de Dios, Salmo 119, que es el más largo de todos, ¿sí? 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hasta ahí. Ya lo muestra a los dos juntos. Bueno, nos quedamos con el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Algo tan precioso como encontrar una luz cuando estamos en medio de la oscuridad, ¿no? Cuando estamos perdidos, cuando no sabemos verdaderamente dónde estamos, dice el Señor que lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino, ¿sí? Algo tan perfecto como la luz y algo tan revelador como la luz. Eso es para nosotros su palabra. Y en base a esto vamos a desarrollar la prédica de hoy, ¿sí? ¿Y por qué digo en base a esto? Porque realmente es atractivo, es, diría, apasionante este tema. Porque es lo que venimos haciendo domingo a domingo, ¿no? Es lo que venimos haciendo en cada actividad de la iglesia. Venimos prefiriendo y venimos
poniendo por delante que la palabra es Cristo y que la palabra es transformadora y que la palabra realmente es lumbrera a mi camino. Entonces, no es casualidad, no se le ocurrió a Oscar decir que todos los domingos es importantísimo que atendamos a la palabra, a la voz de Dios. Esto no cayó mágicamente y no fue una columna de la iglesia poder seguir este tipo de enseñanzas, sino que es la verdadera enseñanza, ¿sí? Y vamos a tratar de poder descubrir esto. ¿Por qué? ¿No? Y siempre me llamó la atención, porque ustedes verán y sabrán que en muchas iglesias quizás no tienen esta forma, esta manera, porque prefieren otro tipo de enseñanza, porque prefieren ir a, qué sé yo, ustedes me dirán, la teoría digo yo, pero en realidad es todas estas sarta de mentiras, ¿no? La prosperidad, la sanidad, que existen, pero son tergiversadas realmente. El padre de sufrir, como decimos. Y tantas enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué elegimos nosotros o por qué Dios nos ha revelado a esta iglesia que la palabra de Dios sea lo más importante para cada uno de nosotros? Lo vamos a ver en esta noche, en esta tarde. Vamos a comenzar. Ese versículo lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Y yo te voy a ir diciendo también otros. Pero este es realmente revelador y es el lema de lo que vamos a ver. Muy bien. ¿Qué tenemos como concepto respecto a lo que es la palabra de Dios? La Escritura. Decimos que muchas veces la iglesia necesita madurar para poder comprender, ¿sí? Y la Escritura, la palabra de Dios, es reveladora cuando comenzamos a tener una relación con la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios decimos que es Cristo, ¿no? Que no hay ninguna diferencia, no hay contradicción, y siempre la palabra, en todos sus 66 libros, convergen en que Cristo es la verdadera fuente de inspiración y de vida, ¿no? En esto, Dios señala a Cristo todo el tiempo en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo fue quien reveló y quien inspiró para que cada palabra realmente pueda señalar a Cristo, ¿sí? Tenemos un montón de pruebas de esto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero ¿cómo comenzamos nosotros a desglosar esto? ¿Cómo comienza un hijo de Dios a tener interés realmente en la palabra de Dios? Esto lo tenemos que hacer de manera evolutiva. No hay manera de que Dios nos revele a través de su palabra una enseñanza y que sea realmente profunda y transformadora si no tenemos la voluntad, si somos hijos que solamente vienen a tomar leche, si somos hijos que solamente vienen a llenarse de una alabanza, de una palabra suelta, y nos vamos a nuestra casa y se terminó nuestra relación con la palabra de Dios. Es decir, si nosotros no salimos de acá y al día lunes comenzamos a tener una relación con el consejo de Dios, con Cristo mismo que está en su palabra, no nos va a hacer nada transformado en nuestro ser. Por eso es importante que podamos atender al poder que tiene la palabra de Dios. Decimos que la palabra es verdad, ¿sí? Decimos que la palabra
a través de todas las enseñanzas y de todo lo que muestra Dios, ¿sí? Decimos que hay verdad y es absolutamente absoluta. No hay ninguna relatividad, no hay nada que pueda suplantar, no hay nada que pueda decir que es otra verdad, ¿sí? Sino que la palabra de Dios es la absoluta verdad de todo lo que vemos, de toda la creación, ¿sí? La palabra de Dios es absoluta cuando habla, por ejemplo, del matrimonio, cuando aconseja sobre el matrimonio, es la absoluta verdad sobre el matrimonio. No existe otra manera de ver, por ejemplo, el matrimonio, sino a través de Cristo, sino a través de lo que nos enseña la palabra, ¿sí? En este tiempo y en este mundo vamos a encontrar que la relatividad de la verdad de Dios es muchas veces tergiversada, ¿no? Se ataca a la palabra de Dios y a la moralidad de Dios como si fuese uno más, como si fuese algo más bueno en la vida. Sin embargo, la palabra de Dios es la verdadera y absoluta verdad. Y en cuanto a todos estos temas que venimos diciendo, ¿no? Por ejemplo, la creación. Entendemos y sabemos que incluso el sistema educacional que tenemos nos dice que hay una manera de entender la creación, ¿no? Que es a través de una explosión, de la teoría del Big Bang, y qué sé yo, que se unió la molécula esta con la otra y ahí surgió vida. Todavía no encuentran el último eslabón para decir si realmente pasó. No lo van a encontrar nunca, porque la única verdad es que Dios fue quien utilizó a su propia ciencia para realmente decir que se haga la luz, ¿sí? Y a través de eso, cada etapa que fue mostrando, ¿no? Y que podemos entender en su palabra, de todo lo que fue la creación, maravillosa, ¿no? Dice la palabra de Dios que el firmamento anuncia, ¿no? Sus obras, y realmente cada ser humano puede expresar, cuando vemos estas maravillas, podemos decir, wow, gracias Dios por todo lo creado, ¿no? Seguramente Oscar y Paula estarán experimentando esto también, ¿no? De ver lugares y, qué sé yo, ya un atardecer realmente al Hijo de Dios lo conmueve, porque, wow, Señor, pensaste esto en tu corazón y lo hiciste, ¿no? Dice que Él creó lumbrera mayor, lumbrera menor, para que alumbre de día y la menor para que alumbre de noche. Cosas extraordinarias que no nos entran en la cabeza, pero Dios creó, Dios hizo de la nada todo, ¿sí? Podemos decir también, la absoluta verdad sobre los últimos tiempos, ¿sí? Sobre lo que ha de acontecer, las profecías, todo lo que se va dando, todo lo que se va realmente manifestando en el mundo y las señales que ya están otorgadas y también ya se dieron para que podamos creer de que realmente Dios dice verdad cuando dice que los últimos tiempos van a ser como dice, ¿sí? No voy a entrar en detalle porque me voy a ir, pero podemos creer que realmente van a suceder como la palabra de Dios lo dice, ¿no? Y esto es magnífico. Cantábamos hoy, cuando arrancábamos, con voz de mando y con trompeta de Dios, ¿sí? En los confines de la tierra, podemos decir que va a volver, como dice, en una nube, y va a venir a buscar a su iglesia, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con una verdad, tiene que ver, cantamos verdades y creemos realmente que esto va a suceder, creemos realmente que la palabra de Dios se va a manifestar en verdad y vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Amén. También decimos que la palabra de Dios es verdad cuando habla de Cristo, cuando es el Verbo hecho carne desde el principio, ya estaba en medio de la creación Jesús, ¿no? Podemos decir que Él fue la puerta de la salvación, Él fue Dios manifestado en vida, ¿sí? Y el que ha de venir, Entonces, ¿cómo no creerle a la palabra de Dios cuando realmente puede trazar tantas historias y pueden converger en un solo protagonista que es Cristo? Esto es tremendo, ¿no? Dicen los estudiosos que más de 1800 años hay entre todas las historias, todas las profecías,
todos los evangelios, ¿sí? Todas las epístolas y todo lo que converge a 66 libros, más de 1800 años y 40 personas que quizás ni se conocían, todas se unieron en un mismo protagonista, en un mismo Jesús, ¿no? Entonces, esta inspiración realmente es dada solamente por Dios, a través de su tercera persona, del Espíritu Santo, que fue dando a cada uno una revelación exacta de lo que ha de ser, ¿no? Esto es tremendo, porque nosotros podemos decir que 40 años es mucho, ¿no? La vida hoy promedio de una persona, 80 y pico, ¿no? Bueno, 1800, más de 1800 años. Entre 1800 y 1900 años, todos convergen en una misma verdad que es Cristo, ¿no? Y eso está ahí, en medio de su palabra. Podemos decir que todas las historias que atraviesan la palabra de Dios, desde el principio, desde la creación, hasta las visiones de Juan, hasta el Apocalipsis, todas son verdad, ¿sí? Toda la historia es verdad. Y hay un montón de pruebas, ¿sí? Tampoco quiero entrar porque me voy a ir, pero, por ejemplo, Dios reveló a ciertos profetas en la antigüedad lo que había de pasar 500 años después, 600 años después. Y estos profetas ni conocían a ese que nombraban, ¿no? No voy a dar ejemplos porque me voy y es largo. Pero realmente sucedió así. Dios maneja la historia. Dios crea la historia y Él maneja los tiempos. Él es eternidad. Dios es eternidad. Entonces, todo es verdad dentro de su palabra. Las profecías. Cada profecía se ha cumplido en el tiempo pasado y se ha de cumplir en el tiempo venidero, ¿sí? Todas las profecías reveladas a los profetas se han cumplido en el tiempo perfecto y se han de cumplir en lo que ha de manifestar a los hijos de Dios. Entonces, la palabra de Dios, comenzamos con este concepto, es absolutamente verdad, ¿sí? La palabra de Dios tiene autoridad, ¿sí? Isaías 1:2, Mati, como para comenzar. La palabra de Dios tiene absoluta autoridad. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La primera parte nos enseña, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, ¿no? Una autoridad absoluta para decirle al cielo, pará, escúchame, yo soy tu creador, ¿sí? Tremendo esto. ¿Se acuerdan también cuando Jesús detiene la tempestad, ¿no? Absoluta autoridad sobre la naturaleza, sobre la creación, absoluta autoridad. Decimos también que la palabra de Dios es completa, absolutamente completa, no hay nada para agregarle. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Está diciendo, no hace falta que le agreguen nada ni le saquen nada, porque es así, es completa como yo digo, ¿sí? Es completa y no hace falta agregarle absolutamente nada. Él revela absolutamente todas las cosas que quiso revelar y no hace falta revelar más nada, ¿sí? Para aquellos que andan diciendo por ahí que todavía faltan algunas cosas que Dios no dijo, ¿sí? O quizás dicen, no, pero Dios no tendría que haber sido tan malo, quizás Dios no tendría... No, Dios dijo lo que dijo y en eso hay una completa verdad, ¿sí? En eso hay una completa verdad, no hay más nada que agregar y no hay nada que sacar, ¿sí? Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.
Su palabra es eterna. Su palabra es eterna. Isaías 55, 11. Esto lo tengo acá. Precioso este pasaje. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. No vuelve vacía su mensaje, su consejo. Lo que sale de su corazón no vuelve vacío. Tiene un efecto. Tiene un efecto. Y ese efecto es el fruto. Porque conoce quiénes son sus hijos. Tenemos que estar atentos verdaderamente a que la palabra de Dios tiene que producir un efecto en nuestras vidas. No puede ser que una palabra no produzca efecto en nuestra vida. Tenemos que ser valientes, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que tener un corazón quebrantado para al momento de recibir la palabra, que esa palabra pueda penetrar y que esa palabra pueda ser practicable. Que esa palabra pueda generar en nosotros algo. Porque si no, el problema no es de la palabra. El problema es de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios dice que en su palabra no vuelve vacía. Y si vuelve vacía, el problema lo tenemos nosotros. Tengamos cuidado. Esto es muy serio, hermanos. Esto no es una práctica, bueno, si vuelve vacía, no importa, la próxima será. Es la palabra de Dios. No puede volver vacía. Tenemos que tener un corazón quebrantado, un corazón que se quiebre para recibir un consejo de parte de Dios. Es importante atender a estas verdades que tenemos. Josué 1:8, tremendo. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que ya con este podemos cerrar la noche y nos podemos ir cada uno de nosotros temiendo verdaderamente a lo que Dios quiere decir en esta noche para cada uno de nosotros. Tenemos que atender a su palabra, tenemos que atender a su consejo. No podemos ser una iglesia que no tenga palabra de Dios. No podemos ser una iglesia experimental. Tenemos que ser una iglesia que se dedique a conocer las verdades de Dios a través de investigar, a través de conocer, a través de sentarnos con el consejo, con su palabra, y realmente que Dios revele su verdad. Y que eso sea transformador para cada uno de nosotros. Esto, lo que estoy diciendo, es realmente poderosísimo para los que realmente pueden recibir de que Cristo está en la palabra. ¿Sí? Cristo es la palabra de Dios. Entonces, este es el manual para la vida. ¿Sí? El mundo está moralmente y totalmente desviado de la verdadera moralidad, ¿sí? Totalmente desviado y totalmente obnubilado. No hay nada que esté bien. Dios lo dice desde un principio. El abandono de la palabra de Dios, el abandono de este estándar, ¿no? Realmente hace que el ser humano viva totalmente en una oscuridad. Por eso necesitamos volver como iglesia a concentrarnos en esto, en aprender de la palabra de Dios. No podemos solamente darle la responsabilidad a Oscar que nos ministre y que sea de él solamente esta responsabilidad. Cada uno de nosotros debiéramos atender a la palabra de Dios para, sobre todas las cosas, y miren lo que voy a decir, ver si lo que Oscar dice está bien. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra.
¿Se acuerdan los hermanos de Berea? ¿Se acuerdan? Los hermanos de Berea fueron los que, en el libro de los Hechos, investigaron a ver si Pablo decía la verdad respecto al Evangelio. ¿Sí? Lo vamos a ver. Lo ponemos ahí, Mati. Hechos 17:11. Esto es tremendo porque realmente es muy importante. Dice que los hermanos de Berea, una iglesia que visitó Pablo, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Yo pocas veces me voy a mi casa y me fijo a ver si lo que dice Oscar está bien, porque confío en él, y maldito el hombre que confía en el hombre. Por supuesto que amamos a Oscar, por supuesto que él tiene verdad cuando predica, no estoy diciendo lo contrario, pero debiéramos ser, queridos hermanos, como estos hermanos de Berea, que van a la palabra y que certifican lo que realmente dice Dios en su palabra. No podemos solamente dejar a nuestro querido pastor a que él sea el único responsable de que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No quiero decir nada contradictorio ni nada que genere ningún resquemor en nuestros corazones, pero quiero decir verdad realmente. Quiero que podamos atender y quiero que esto que esto nos apasione realmente, que podamos atender a la palabra de Dios como corresponde, porque es la única fuente de transformación del corazón del ser humano. No hay nada experimental. Dios puede hablarnos a través de una canción, pero si nosotros no tenemos un ejercicio en su palabra, en conocer, no hay transformación del corazón. No hay manera que podamos tomar los alimentos de carne, los alimentos más nutritivos, los alimentos fuertes. Seguimos tomando leche, seguimos comiendo la vianda. ¿Me explico? Muy bien. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 y vamos a cerrar un poco este concepto. Esto es tremendo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Decimos entonces que es importantísimo que hoy mismo, a partir de ahora, nosotros cada uno podamos ser verdaderos estudiantes de la palabra de Dios, ¿sí? Que tomemos este concepto y que lo hagamos carne en nuestra vida, ¿no? Que día a día podamos abrir las palabras en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la facultad, en el colectivo, a través de la Biblia en el celular, en los audios, que realmente podamos depender de una relación de lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Que sea algo que sea una constante en nosotros, para que eso pueda traernos una manera más práctica de poder aprender, ¿no? Si nosotros esperamos al domingo para aprender de Dios, evidentemente, como dije anteriormente, vamos a seguir tambaleando en las cosas espirituales. Porque, bueno, si espero domingo a domingo, evidentemente en la semana me devora el enemigo, ¿sí? El enemigo está atento como león rugiente, ¿sí? Entonces el enemigo, cuando vos salís de acá, se prepara y dice, lunes es mío, tranquilo. Entonces el de lunes a sábado el enemigo me devora, ¿sí? Se hace conmigo una panzada, ¿no? Me manda TikTok, me dice en Instagram, me manda Facebook y después, listo, bárbaro, es mío. Y yo no pude ni siquiera adorar a mi Dios en la semana. No pude estar cerca de Él. Me perdí de todas las bendiciones. Me perdí de su revelación, de su transformación. Me perdí de poder comprender cosas
espirituales, porque estuve toda la semana en la boca de ese león, ¿no? Por eso digo, que no sea un arcoíris de domingo a domingo, sino que la iglesia tiene que comprender de que esto es una relación todos los días con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Dice, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿No? Procura ser aprobado para no avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No dice que usa la palabra de verdad. Acá estamos agregando un concepto más. Que usa bien la palabra de verdad. Y ahí entramos en otra etapa del ejercicio. Esto es muy importante, queridos hermanos. Nosotros conocemos la verdad, pero tenemos que usar bien la palabra de verdad. Porque afuera hay algunos que conocen la verdad de Dios, pero la usan mal, ¿no? Entonces, nosotros conocemos la diferencia entre usarla bien y usarla mal. Estamos en la práctica y en el ejercicio de conocer y de saber cómo usar la palabra de Dios de manera pía, de manera sana, usarla bien. Es muy importante, porque hoy por hoy el enemigo está astuto y el enemigo tergiversa y el enemigo pone una coma, el enemigo pone un punto donde no hay y pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. La palabra de Dios, como dijimos al principio, es absoluta, su verdad es única y reveladora, pero si la usamos correctamente. ¿Amén? Muy bien. Sobre este concepto vamos a seguir más adelante, hasta las 8, ¿no? ¿Es? ¿O hasta las 9? Hasta las 8. Muy bien. Santiago 1:21, ¿vale? Muy bien. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. No, 1:21. Santiago 1:21. ¿Sí? ¿Es esa? No tengo más yo entonces. No solo escuchen la palabra de Dios. El 22. ¿Eh? El 22. Ahí está. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, esto tiene que ver con esto que produce el Espíritu Santo, ¿no? Ser realmente practicadores, vamos a decir, como para decirlo un poco más vulgar. Si nosotros salimos de acá y no hacemos, somos oidores. O sea, sí, suene fuerte. Y me gusta que suene fuerte, porque es la única manera que podamos tomar conciencia. Si nosotros salimos de acá y no somos hacedores de la palabra de Dios, somos oidores, solamente oidores, ¿sí? En su palabra Dios nos enseña a que prefiere que seamos tibios o calientes, ¿no? Fríos o calientes, perdón. Fríos o calientes. Tibios, te vomitaré en mi boca. Dice, o sea, no quiero intermedio, o sea, no quiero nada intermedio. Quiero realmente una entrega total o negarme totalmente. O sea, obvio que Dios no quiere que lo neguemos, ¿no? Pero el concepto es, no quiero nada que no sea perfecto para mí.
Dios dice, no quiero nada que no sea realmente algo completo, una entrega completa. No una entrega, volvemos a lo mismo, no una entrega de domingo. Yo no quiero una entrega de un rato, porque evidentemente no puedo hacer nada con alguien así, ¿no? Y por eso vemos muchas veces hermanos que pasan 50 años de su vida en iglesias y los vemos igual, ¿no? Y con esto no quiero decir ni ofender a nadie, pero muchas veces yo mismo me veo 50 años en la iglesia y me veo exactamente igual. Me veo dependiendo de un pastor que me revele la palabra, me dé un consejo y me voy a mi casa a ver cómo sigo con mi oscuridad, trabajando en mi vida, ¿no? Y no hay peor cosa que esto, porque el Señor dice, yo no te conozco, no sé quién sos, vos me adorás, me tocás la guitarra, pero yo no te conozco, Guillermo. Esto es tremendo, porque si vos no abrís este libro donde el cual te voy a enseñar quién soy, yo no te conozco. Por eso insto a que cada uno de ustedes, a partir de hoy mismo, y si lo están haciendo buenísimo y les agradezco, y que Dios le dé mucho más de lo que tienen, pero que hoy mismo seamos estudiantes verdaderos de la palabra de Dios, que podamos profundizar realmente sus verdades. Ese es el consejo. Ese es el consejo de Oscar, que domingo a domingo nos enseña expositivamente cómo podemos atravesar las verdades de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos que ser como los hermanos de Berea, decirle, mirá Oscar, acá dice exactamente lo que dijiste el domingo, buenísimo. Y quizás, si yo no me pongo, me voy a dejar Oscar que él tenga la última palabra, pero en realidad debería ser así. Hacedores. ¿Vamos bien hasta ahora? Yo repito mucho los conceptos, pero ¿saben por qué repito? Mi mujer siempre me dice, vos repetí. Miren, les voy a decir por qué repito. Hay una enseñanza en la palabra de Dios que está en Isaías, no Héctor lo busque, Mati, está en Isaías capítulo 28, después quiero que lo lean a partir del versículo 9, Isaías capítulo 28, donde Dios, en el tiempo de Isaías, habla al pueblo, ¿sí? Habla a su pueblo, a Israel, y Dios le tiene que decir a Isaías que le va a enseñar de una manera repetitiva, que le va a enseñar como a niños, porque no entendían nada, porque creían que estaban en un nivel de sabiduría superior, pero tenían tanta soberbia y estaban tan alejados en el corazón realmente, que Dios le dice, mira, ¿sabes qué, Isaías? Deciles que yo les voy a enseñar de manera repetitiva las cosas, ¿sí? Esto es tremendo porque realmente es revelador. Y se acuerdan que Oscar siempre nos dice que vamos a ir repitiendo, bueno, de la manera repetitiva aprendemos, no hay otra manera. ¿Y cómo sabemos esto? Y cuando fuimos a la escuela, cuando fuimos al jardín, como siempre dice Oscar, íbamos al jardín y repetíamos ahora la M y la A, la M y la A, ma, y volvemos a repetir lo mismo hasta que en un momento nos queda, ¿sí? Íbamos a la escuela, a la primaria, y decíamos que cualquier cosa que se pueda enseñar en la primaria, no sé, 2 más 2 es 2 por 3, me queda repetitivamente. Bueno, la palabra de Dios es así también. La palabra de Dios la necesitamos repetir. Es importante. Pareciera que estoy diciendo una estupidez, ¿no? Pero es así, queridos hermanos. Pongámonos a leer un libro cualquiera, un evangelio, y repitámoslo. Yo les puedo asegurar que en un año ustedes me van a decir, en el evangelio tal dice tal y tal cosa. Y cuando ustedes tengan la posibilidad de hablarle a alguien de parte del Señor, van a decir, mirá, en el libro del tal dice tal y tal cosa. Y eso es revelador y es maravilloso, porque Dios puede darnos una memoria hermosa a cada uno de nosotros.
pero nosotros tenemos la responsabilidad de cómo aprender. El método es repetición. Ustedes me dirán, no, pero oye, o sea, el Espíritu Santo me va a soplar el versículo. No. El Espíritu Santo puede hacer todo lo que quiera hacer con nosotros, pero tenemos la responsabilidad de atender a la palabra de Dios para comprenderla y para saber lo que estamos diciendo. Hay un montón de circunstancias y yo quiero que vayan a su corazón y a su mente en este momento y vayan a ese momento en donde tuvieron la posibilidad de hablarle a alguien y estaban ahí en ese momento tan precioso y donde no salió ningún versículo, porque no me acuerdo dónde estaba. Y le dije algo tirado así, pero si me decía dónde estaba en la palabra de Dios, me quedaba y no podía saber. Ahora es maravilloso, ¿no? Cuando decimos San Juan 3:16. Oh, ese lo re sabemos, ¿no? ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque tal, ¿o no? Bueno, en algún momento lo repetimos tanto que nos quedó. Entonces, como estudiantes y como responsables delante de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo así. Tenemos que ir a las enseñanzas, a las escrituras, y tenemos que entrar y estudiarlas. Tenemos que desglosar la verdad de Dios, para que eso sea una herramienta para mí, para que eso sea revelador a mi vida, y para saber comprender de que tal versículo está en tal lado, y se lo voy a decir, cuando me lo cruce de vuelta le voy a decir, mirá, la palabra de Dios dice acá, así, esto. Es una herramienta para evangelizar. Es una herramienta para hablar de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Es así. Es como dice Oscar. Es repetitivo. Oscar dice, le voy a decir una y otra vez lo mismo, para que se lo aprenda. Y es así. Porque lo dice la palabra de Dios y ustedes lo van a buscar después. No quiero irme más. En el libro de Isaías, esta enseñanza es hermosa, en el capítulo 28, versículo 9. Muy bien. Tenemos hasta ahora la capacidad de poder, el deseo de poder meternos, ¿no? en este libro para que sea revelador a nuestras vidas, pero muchas veces no lo entendemos, ¿no? Lo leemos una y otra vez, y no lo entendemos. Hay cosas que, como dice Dios en su palabra, van a ser reveladas en tiempos postreros, ¿no? Pero también hay historias que tienen muchos contextos y cosas pequeñas que no comprendemos porque son culturales, porque pertenecen a la historia de ese lugar, pertenecen a la forma de ver la vida en ese lugar, pertenecen exclusivamente a ese contexto, ¿no? Nehemías, capítulo 8, versículo 3, Mati. A ver si esto nos ayuda. Fíjense qué importante es la voluntad de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8, versículo 3, dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y desde el alba hasta el mediodía, o sea, un tiempo larguísimo, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, pasaron aproximadamente 6 horas y estaban atentos, dice la palabra de Dios. Lo dice Nehemías en la palabra de Dios. Quiere decir que, evidentemente, a veces más de una hora no podemos sostener la atención. O sea, hoy se dice que dentro de la educación, más de 7-8 minutos no hay manera de sostener la atención de nadie. O sea, fíjense cómo está degradándose la mente. La mente que aprende se está degradando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha distracción, ¿no? El cerebro humano se está degradando en cuanto a esto. Ahora, los hijos de Dios, evidentemente en algún momento pudieron, ¿no?
Lo dice el libro de Nehemías. Dice que estuvieran atentos desde el alba hasta el mediodía. Esto necesita de nosotros que podamos comprender de que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y no podemos ponerle un límite. No puede ser que más de una hora me quiero ir. Es aburrido. Es la palabra de Dios. Es su misma voz la que está hablando a nuestro entendimiento y nosotros nos queremos ir. Queridos hermanos, esto es grave. Realmente es grave. ¿No podemos escuchar la palabra de Dios una hora? ¿No podemos escuchar la palabra de Dios una hora? Evidentemente necesitamos nutrirnos aún más de la presencia de Dios para poder comprender de que el ángel que está hablando a la iglesia está dando una palabra de parte de Dios, está dando un consejo que tiene que ver con nutrirte de las verdades de Dios para que tu vida cambie, para que tu vida se transforme, para que tu vida sea como Dios quiere que sea. Amén. Decíamos entonces que no comprendemos muchas veces algunas enseñanzas. Pero hay maneras de poder introducirnos en un texto para que ese texto sea nutritivo a nuestra vida espiritual. Muchas veces tenemos que comprender contexto. Muchas veces tenemos que comprender idioma. Muchas veces tenemos que comprender la cultura, la historia, la geografía. Tenemos que hacer un análisis gramatical. Porque evidentemente hay matices, ¿no? Y si vamos justamente a libros que no fueron escritos en nuestro idioma original, mucho más. Porque no estamos hablando de una Biblia que se escribe en Argentina en los tiempos 1900. No, estamos hablando de un libro que se escribió, como decíamos, por más de 1800 años, en muchas historias, en muchas geografías, en lenguas distintas como la hebrea, como la griega, y en donde evidentemente hay todo un contexto que hace a la enseñanza. Entonces no podemos solamente ser oidores. Tenemos que ser estudiantes. Tenemos que sentarnos y tenemos que desglosar la escritura y la enseñanza para que la escritura tenga un efecto real en nuestra vida. Si yo no conozco por qué se escribió lo que se escribió, nunca voy a comprender verdaderamente por qué lo dijo. Y el Señor nos invita a escudriñar. El Señor nos invita a escudriñar. Nos invita a que estemos atentos a que la palabra nos atraviese y realmente sea transformadora para nuestras vidas. Pero para eso tenemos que verdaderamente convertirnos en estudiantes de la palabra de Dios. El pastor John MacArthur, antes de morir, decía que él era un estudiante. Él nunca decía que era un erudito, que era un teólogo recibido, que había atravesado diferentes universidades y seminarios. Él decía simplemente: yo soy un estudiante. Fíjense la humildad. La humildad de un ser, de una persona que atravesó, pero, no sé, no voy a decir miles, pero tantos libros, ha analizado tantas enseñanzas de una manera tan pasional, y él simplemente decía que era un estudiante. Y por ahí vemos algunos que dicen que yo soy
vengo del tercer cielo, vengo del apóstol, de la cuarta dimensión, de no sé qué. Sinvergüenzas son, sinvergüenzas. Y lo digo yo que no sé nada, pero sinvergüenzas son. Humildad para saber de que somos realmente estudiantes. Solamente estudiamos para que la palabra revele, para que la palabra sea realmente transformadora. Hay un ejemplo maravilloso que tiene que ver con lo contextual, que tiene que ver con Jesús mismo. Esto está en el libro de Juan. No lo voy a tampoco desarrollar mucho, pero ¿se acuerdan cuando Juan dice que Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? Bueno, la palabra verbo traducida es logos en los originales, y esto viene porque los historiadores, ¿no? Ahora, acá vamos a meter a otra parte que es importante. Yo al menos entiendo que no sé nada, entonces la palabra de Dios se viene estudiando desde hace muchísimos años por muchísimas personas, y hay historiadores que datan realmente que, por ejemplo, en este tiempo en el que Juan escribió esto, tenía que ver con que esta verdad de este logos, de este verbo, en los tiempos griegos, ellos creían que el logos era como una fuerza, como algo experimental, algo natural que se movía y que era creador, ¿no? Hay algunos teólogos que dicen como que habían desarrollado esa teoría, ¿no? Que el logos era algo creador que se movía y era como una fuerza. Yo lo había escrito acá. Era como una energía creadora. Entonces por eso Juan va al hueso y dice no, es Cristo. Voy a hablar de esto y voy a que esto quede registrado, porque no hay ninguna energía acá este es Cristo, ¿no? Por eso digo que es contextual, porque tenemos que entender que la enseñanza viene de un lugar, de un contexto, de un tiempo, y tenemos que comprender qué pasaba en ese tiempo realmente, para entender por qué lo dice. Por eso vuelvo a decir, seamos estudiantes de la palabra de Dios. Hoy tenemos un montón de herramientas, ¿no? Internet si lo usamos bien, Internet tiene muchas herramientas para converger en desglosar un texto y para que ese texto sea realmente nutritivo para nuestras vidas. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Con esto, de a poquito. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Del 6 al 9. Porque agarra el 5. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí. Así debemos poner en realmente importancia a la palabra de Dios. Tiene que ser algo que lo llevemos a todos lados, ¿no? Y empezaba el versículo diciendo, hablando de los hijos, de la familia, ¿no? Y los que somos padres trasladamos estas verdades porque entendemos que es el libro de la vida, ¿no? Que es un manual para vivir realmente conforme a lo que Dios quiere. Y esto, para los que ya tenemos unos años, sabemos que no hay cosa más preciosa que un hijo pueda asimilar la fe, ¿no? Y tener una fe personal. No hay cosa más preciosa para un padre, porque yo le puedo dar nada o todo materialmente, no me interesa, pero si trasladamos la fe, es lo más precioso que podemos darle a un hijo, porque puede enfrentar la vida como Dios quiere, ¿no? Puede enfrentar la vida como Dios quiere y puede tener una esperanza viva, porque yo me voy a ir de este mundo, mi esposa se va a ir de este mundo, y Dios permita que mis hijos se queden primero, ¿no? Pero evidentemente, si le dejamos la fe, le dejamos la mejor herramienta para poder vivir, ¿no? Entonces, el consejo de Dios es que llevemos la palabra de Dios a todos lados, que sea nuestra vida, dice que la pongamos en los portales, que la pongamos en las paredes, que sea viva esa palabra, que la podamos hacer. Eso quiere decir la palabra de Dios, que la podamos hacer. Y esto no tiene que ver con doctrinalmente solo la palabra. Esto tiene que ver con que la palabra es Cristo. Amén. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el centro de toda enseñanza. La cruz de Cristo es la obra redentora, magnífica. Es la obra de Dios, es el plan de salvación. Dios fue autor de salvación. Dios dijo, yo quiero salvar a mis hijos de esta forma. Yo quiero salvar a mi creación de esta forma. Porque, queridos hermanos, juicio viene. Juicio viene. No sabemos cuándo, pero juicio viene. Y gracias, Jesús, porque fuiste la puerta para la salvación. Los jueves estábamos leyendo algunos profetas menores y podemos entender que Dios siempre fue el mismo y lo va a hacer siempre, ¿no? Dios justo. Dios castiga la desobediencia de su pueblo, no la pasa por alto. Dios, ¿qué tendría que hacer conmigo? ¿Qué tendría que hacer con cada uno de ustedes? ¿Qué merecemos cada uno de nosotros? ¿Toma valor la cruz? ¿Toma valor Cristo? Gracias, Jesús, por darnos la única esperanza que tenemos. Porque puesto en ese madero, cobramos vida. Y puesto en ese madero, vida eterna con Él. Coherederos con Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo no va a tomar valor el protagonismo de Cristo en la palabra de Dios y en nuestras vidas cuando entendemos que Él es el camino, es la verdad y la vida? Se lo decimos a los jóvenes. Cristo es el camino, es la verdad y
y es la vida, es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Queridos hermanos, queridos jóvenes, no busquen más nada porque no hay, no existe nada. Este mundo va a destrucción. Todo lo que está en este mundo va a destrucción, sea material. No vivamos de las emociones, queridos hermanos. No vivamos de las emociones, vivamos de la palabra de Dios que revela a sus hijos cómo debemos ser. Seamos obedientes a atender al consejo de Dios y, como los hermanos de Berea, poder analizar y poder cuestionar. Mirá, Guille, acá no dice lo que está diciendo. Seamos responsables de la relación con Dios uno a uno. Que Dios nos diga: vos no tenés la fe de tu mamá, vos no tenés la fe de tu papá, vos tenés tu fe. A tu papá le voy a demandar las responsabilidades que le corresponden, y a tu madre también. Pero ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Querido hermano, esta noche vienen por nuestra alma. ¿Qué vamos a hacer? No acumulemos graneros. Más bien obedezcamos a la palabra de Dios cuando dice que tenemos que atender a nuestros hermanos, que tenemos que tener misericordia por nuestros hermanos, que tenemos que ver al que está al lado mío como mayor. Qué difícil que es esto, porque no lo hacemos, porque somos una iglesia todavía que toma leche. Entonces, queridos hermanos, hoy es el día, hoy es el tiempo, ahora, a partir de hoy es el tiempo en que este libro tiene que ser Salmo 119, 105. Este libro, no de historias, sino un libro vivo, un libro que tiene un consejo perfecto para el ser humano. La moralidad de Dios, el poder de Dios, es su palabra, y en su palabra está nada más y nada menos que nuestro Salvador. Amén. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Tenemos que salir de acá, a la oscuridad afuera, sabiendo que tenemos una lámpara y lumbrera a nuestro camino. Seamos estudiantes de la palabra de Dios a partir de ahora, hermanos. Esto lo digo para mí, lo estoy diciendo para mí, porque hoy me vieron todo el día con la palabra, mis hijos y mi familia, porque me tocó predicar. Pero es mi responsabilidad que este libro esté todos los días abierto, y que yo consulte, y que yo lo escudriñe, que yo investigue, que yo busque, que entienda, que comprenda. El Espíritu Santo nos va a dar luz si realmente tenemos de manera voluntaria las ganas de obedecer a su palabra. Amén. Recuerdo una Biblia que había en mi casa cuando yo era muy pequeño, y era una Biblia que tenía un montón de escrituras, muchas escrituras, como que la persona que leía todo el tiempo estaba, y siempre me quedó y tengo en la mente, porque la recuerdo tal cual es.
una Biblia así, llena de papeles, llena de cosas, así como la mía. Yo tengo acá fotos, está la foto de Valentina cuando era pequeña. Yo esto lo atesoro verdaderamente. Yo no sé si está bien o no, pero yo tengo cosas que son verdaderamente tesoros para mi vida. Porque creo que acá está todo. No sé si me logro explicar. Acá tengo una. Este es Ulises. Y acá tengo, no quiero dejar afuera a mi esposa, pero... Esta es mi esposa. Y vale, cuando era chiquita. Acá, en este libro, queridos hermanos, y Nina tiene por acá. Hasta mi hermano también. Mi hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Queridos hermanos, acá está Cristo. ¿Sí? Conozcámoslo a Cristo. ¿Sí? Démosle una chance verdaderamente a nuestra fe. Que no quede nuestra fe de domingo a domingo. Que no quede nuestra fe en la responsabilidad de otro. ¿Sí? Seamos protagonistas. Tengamos una relación día a día con esta palabra. Que se nos revele a nosotros mismos las verdades de Dios. No las esperemos de otro. Por mucho tiempo en las iglesias nos hemos acostumbrado a esto, a que el domingo me habla mi hermano y es revelador lo que dice. No, el Espíritu Santo te lo quiere revelar a vos. El Espíritu Santo quiere tratar con vos. El martes, el miércoles, cuando quiere hablar. Y a través de eso realmente encontrar una profundidad y que realmente podamos ser transformados por la palabra de Dios. Ese es el objetivo, ¿no? Ser transformados. Gracias, queridos hermanos, por la atención. Pero bueno, edifiquemos en el Espíritu, hermanos. ¿Sí? Edifiquemos en el Espíritu. Atendamos a la palabra de Dios. Gracias. Que Dios bendiga su palabra.